Buenas noches, esta es la actividad de reconocimiento inicial de la materia algoritmos. Introducción. Los algoritmos son la base de cualquier lenguaje de programación en el mundo. En el desarrollo de este trabajo se hablará de los conceptos básicos relacionados con la materia junto con su importancia, diferencias y similitudes. ¿Cuáles son los objetivos? El primero es realizar una pequeña presentación para darme a conocer con mis compañeros y con el tutor, con el objetivo de que todos sepamos con quiénes estamos trabajando durante todo el transcurso de esta materia. El segundo es describir los conceptos básicos que serán usados para la materia de algoritmos. Tercero, describir las fases de un proceso de resolución de problemas usados en el lenguaje de programación. Y por último, mencionar cuál es la importancia de los algoritmos en la programación. Como les comenté anteriormente, vamos a iniciar con una pequeña presentación. Mi nombre es Yasmín Barón Garavito, estudio en el CEAT José Acevedo y Gómez, que pertenece a la ciudad de Bogotá. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas. En la foto que ven en la parte izquierda de la pantalla encontrarán a mi familia, la cual está compuesta por mi esposo, mi hija y yo. Ellos están ahí en la foto. Y también quiero comentarles cuáles son mis tres grandes aficiones, que son pasear en bicicleta, ir al cine y me encanta leer. Ya entrando en materia, vamos a ver cuáles son las definiciones iniciales de tres conceptos: algoritmo, diagrama de flujo y pseudocódigo. Un algoritmo se define como un número determinado de pasos organizados de manera lógica y organizada para cumplir con un objetivo. El diagrama de flujo es la representación gráfica para un proceso o una serie de pasos dentro de un proceso. Y el pseudocódigo se trata, entre comillas, de un falso lenguaje usado para definir los pasos que se van a realizar en un programa o en un código creado por un programador antes de ser escrito en su lenguaje de programación definitivo. Es decir, que este pseudocódigo lo puede leer cualquier persona sin conocer el lenguaje de programación final en el que se va a quedar construido. ¿Cuáles son las diferencias y similitudes? Bueno, yo encontré que revisando los conceptos de cada uno de estos tres términos que acabamos de ver, podemos encontrar que los tres son realmente pasos antes de iniciar con un proceso de programación. Es decir, yo primero hago el algoritmo, lo diagramo mediante un diagrama de flujo y termino haciendo un pseudocódigo para después ya pasar al tema de programación. Una diferencia es que el algoritmo define el número de pasos a realizar, con el diagrama se hace lo mismo pero en un gráfico, y con el pseudocódigo también se encuentran esa serie de pasos pero ya escritos en un lenguaje que es independiente del lenguaje de programación final. Ahora vamos a ver cuáles son los pasos para resolver un problema con lógica de programación. El primero es la definición del problema, que es donde yo debo tener claro cuál es el problema que quiero resolver. Lo segundo es el análisis del problema, donde yo describo cuáles son la serie de pasos o las series de alternativas que yo tengo para esa resolución. El tercero es la selección de la mejor alternativa, donde yo lo que hago es encontrar cuál es la mejor alternativa que no me cueste tanto y pues que no sea tan difícil para la resolución de ese problema, es decir, la alternativa más óptima. Lo cuarto es la diagramación, que es donde yo llego a coger esa serie de pasos que tuve en mi análisis o que saqué de mi análisis y los plasmo en un dibujo, en un diagrama, valga la redundancia, para poderlo entender. Luego vienen las pruebas de escritorio. En las pruebas de escritorio lo que yo hago es simular ciertas situaciones del problema, enfrentarlas a ese diagrama que acabo de hacer y ver si se puede resolver con ese diagrama esos problemas tipo que estoy tratando de resolver. Lo cuarto es la codificación, que en la codificación ya lo que hago es pasar todo esto a un pseudocódigo y luego a un lenguaje de programación que me permita tener todos esos pasos ya plasmados en un programa. Luego viene la transcripción, que la transcripción es básicamente coger ese programa y pasarlo mediante un disco duro o mediante una USB o cualquier otro método hacia el computador o hacia el servidor donde yo pienso correr ese programa. Luego viene la compilación, que en la compilación lo que se hace es coger ese código fuente y convertirlo en un binario
que pueda ser usado por el servidor donde estoy trabajando. Luego se hacen unas pruebas de computador que son muy parecidas a las pruebas de escritorio, con la diferencia de que las pruebas de computador se hacen directamente con el programa ya compilado o con el binario ya compilado. Ahí se pueden encontrar errores de programación o errores en el análisis, o inclusive se pueden encontrar errores en los pasos, ya una vez se ha hecho el tema de la codificación. Se corrigen esos problemas, se hacen nuevas pruebas de computador. Cuando las pruebas de computador son satisfactorias, ya paso a la última fase, que es la documentación, que es donde yo, después de haber hecho todos estos pasos, documento o plasmo en un documento todo lo que he realizado a través de este programa, todo lo que hace mi programa. ¿Cuál es la importancia de los algoritmos? Lo primero que encontré es que con los algoritmos se estructura mediante un proceso ordenado la resolución de un problema. Es decir, yo tengo un problema, tengo que solucionarlo y con los algoritmos creo esa serie de pasos ordenados y de forma lógica para poder llegar a una solución. Lo segundo es que son el inicio de una serie de avances tecnológicos bastante importantes. Por medio de los algoritmos es que se han logrado compilar o crear varios tipos de programas que hoy en día son usados por cualquier persona para sus tareas diarias, tanto en sus oficinas como en sus hogares. Y lo tercero es que enseñan a las personas a ordenar sus ideas en todo sentido. Ya he encontrado en varios escenarios que los programadores tienen una forma de pensar muy lógica, debido a que todo el tiempo están pensando en algoritmos, todo el tiempo están pensando en esa secuencia lógica de pasos para resolver un problema. Vamos a las conclusiones. Después de realizar este trabajo he llegado a las siguientes conclusiones. La primera, un algoritmo es el inicio de cualquier programa o código que se va a usar para resolver un problema. Segundo, al tener documentado el algoritmo y plasmado en un diagrama de flujo, es posible ver de forma gráfica y rápida la secuencia de pasos que se quieren llevar a cabo para resolver un problema. Tercera, con el pseudocódigo un programador puede lograr que cualquier persona entienda lo que se quiere hacer, luego en el conocimiento de programación escogido sin tener el conocimiento técnico específico. Es decir, que con el pseudocódigo yo puedo hacer que cualquier persona entienda qué es lo que quiere hacer el programador. Y por último, en los pasos para la resolución de un problema se incluyen algoritmos, diagramas de flujo y pseudocódigos. Aquí está el detalle de la bibliografía que consulté para hacer este trabajo. Les agradezco a todos por su atención y nos veremos en otra oportunidad.